Como todas las semanas, estamos en nuestro bloque de Vida Sana en directo con la nutricionista de Diet, Catherine Larraibel, esta vez para conversar sobre la obesidad durante el embarazo. Tema que me toca mucho. Yo pregunté, Katy, si esto tenía, le preguntaba a la Mónica Araya, nuestra productora, si esto tenía alguna cosa que ver conmigo. Me dijeron que no, que era casualidad, pero que es un tema además siempre de interés. Gracias por venir. ¿Cómo te va? Muy bien, sí, lo que pasa es que en Chile, recordemos que el 2013 se hizo una encuesta y se arrojó un resultado que el 59% de las embarazadas tenía sobrepeso u obesidad en Chile, lo cual es un montón si te das cuenta. Entonces, y eso además repercute después cuando uno ya tiene la guagüita, de hecho aumenta la cantidad de sobrepeso u obesidad a 64% después cuando ya tiene 8 meses la guagua, o sea, seguimos subiendo de peso después de tener la guagüita, que es peor aún. Katy, vamos derribando mitos, esta frase que uno escucha en ciertos sectores que dicen, ya, ahora tienes permiso para comer, hay que comer por dos, por ti, porque hay que alimentar a la guagüita que va. ¿Eso es verdad? Obviamente que eso es un error. La cantidad de calorías que tú necesitas, lo vamos a estar viendo en gráfica, es mucho menos de lo que se piensa. De hecho, en el primer trimestre tú necesitas con suerte un yogur extra en tu día a diario. Sin embargo, esto no implica que tú tienes que hacer una dieta, sino que tienes que alimentar con la cantidad de calorías que necesitas para tu estatura, etcétera, etcétera. No es bueno hacer una restricción calórica en el periodo del embarazo porque a la larga eso puede generar cuerpos cetónicos. ¿Qué son los cuerpos cetónicos? Es una sustancia que se genera en periodos de ayuno que daña el cerebro de la guagüita. No es que vaya a tener un problema cerebral al nacer, sino que principalmente la guagüita puede nacer con un coeficiente intelectual un poco más bajo de lo que podríamos esperar. Entonces, por eso es tan importante no hacer un ayuno muy prolongado. ¿Qué pasa con las mujeres, Katy, que enfrentan un embarazo que con un sobrepeso ya que traen de arrastre o en el peor de los casos cuando ya hay una obesidad declarada? Mira, las complicaciones más frecuentes de las mujeres con sobrepeso o obesidad, una es tener un trabajo de parto prolongado, macrosomía al nacer, esto es que el niñito salga con más de 4 kilos, se haga muy grande, ya obeso entre comillas en el proceso del parto, muerte fetal tardía, hipertensión y preeclampsia, esto es súper frecuente en la embarazada, que es una hipertensión que se da exclusivamente en la embarazada y se llama preeclampsia, y eso a la larga trae más complicaciones aún, hace que el parto pueda hacer que llegue no a término o que tengas un embarazo prematuro, entonces eso a la larga es súper grave, entre comillas. Hemorragia o posparto, malformaciones fetales. Está súper comprobado científicamente que el labio leporino y un montón de otras complicaciones del cierre del tubo neural, etcétera, tiene que ver con la obesidad en el embarazo, sobre todo con la resistencia a la insulina. Disminución de la lactancia materna también, eso también hace, y recordemos que la lactancia materna ayuda a que la mamá recupere el peso después de tener a su guagüita, entonces por eso es tan importante tener una lactancia materna prolongada. Cesárea o aborto, y esto es súper importante. En general, la embarazada obesa es mucho más frecuente que su guagüita no llegue a término y no alcance a tener un embarazo viable, entre comillas. Mayor riesgo de usar anestesia y diabetes gestacional, que esto es súper importante porque la diabetes gestacional como que aumenta todas estas posibles complicaciones que estamos viendo. Infecciones y trombos principalmente que también se pueden generar porque recordemos que tenemos mayor retención de líquido. Eso principalmente en la embarazada. También en el niño tenemos algunos problemas. En general, los niños que son de mamás obesas tienen un 29% de probabilidad de ser obesos a los 4 años, versus un niño que es de una mamá normal en el proceso de embarazo que solamente tiene un 9% de probabilidad de ser obeso a los 4 años. La cantidad de peso que hay que subir en la embarazada, si una embarazada bajo peso, debería subir entre 12 a 18 kilos más o menos. Si es una embarazada normal, ya que partimos el embarazo con un estado nutricional normal, recordemos que esto es un IMC más o menos menor a 25, de 10 a 13 kilos más o menos. Si partimos con un sobrepeso, recordemos que un IMC de 25 a 30, deberíamos subir alrededor de 7 a 11 kilos. Yo recomiendo ahí unos 8 como máximo. En el caso de la embarazada que ya partió el embarazo con obesidad, o sea, un IMC sobre 30, deberíamos subir aproximadamente unos 6 a 7 kilos, lo cual implica 200 a 300 gramos por semana. Y es lo que conversábamos antes. En el último trimestre del embarazo es cuando uno más sube de peso. Entonces, idealmente, estos kilos ir reservando como un poco para el último trimestre o el segundo trimestre. En el primer trimestre tratar de subir lo menos posible. ¿Cuánto necesitamos de calorías al día? Y aquí es lo que tú me preguntabas. Primer trimestre,
85 calorías extra de lo que necesitamos en el día. Eso equivale... Perdona, por ahí un yogur y medio light más de lo que tú comías normal que dijiste al principio. Exacto. Okay. Y el segundo trimestre aumenta un poquito el requerimiento calórico, pero no mucho más. O sea, nos comemos una manzana y nos tomamos un yogur más y ya tenemos las 258. Y el tercer trimestre es mucho más. ¿Por qué? Porque estamos preparando para el parto, ¿ya? Y además, después del parto, nosotros necesitamos tener una reserva energética importante para dar pecho, ¿ya? Que es como la condición fisiológica que el organismo se prepara para eso. ¿Qué más es importante? La recomendación de proteínas. Las proteínas también aumentan en el embarazo, porque acuérdense que la guagüita está formada principalmente de músculo y muchas cosas que implican unas proteínas mayores en nuestra dieta. Entonces deberíamos aportar y consumir muchas más proteínas de lo habitual. Primer trimestre, 1 gramo por día adicional, que es muy poquito en verdad. Segundo trimestre, 9 gramos. Y tercer trimestre, 31 gramos. Se dice que un promedio de 10 a 15 gramos en el embarazo extra diariamente, que eso equivale a 2 yogur o 2 lácteos más en el día. Recordemos que la embarazada tiene que consumir por lo menos 4 lácteos diarios, no solamente porque necesite para la guagüita, sino porque ella se va descalcificando. La madre en general es la que tiene todos los problemas después. Sí. La guagüita va a obtener igual los nutrientes de la mamá, los va a sacar de los huesitos, de los dientes, y va a quedar la mamá llena de caries, etc. Entonces, por eso es muy importante tratar de consumir la cantidad que necesitamos. Andy, respecto de las proteínas, tú nos has dicho en este mismo segmento, nos has educado respecto de eso, que las proteínas las podemos encontrar en las legumbres, en la carne, evidentemente también en los lácteos, pero esas proteínas, entiendo, no son iguales unas con otras. En el caso de una embarazada, estoy pensando por mí, que en algún minuto tenga mucha ansiedad y tenga esa hambre o tenga que comer, ¿por dónde debiera optar? Por una parte, para sentir saciedad y evitar el hambre, y al mismo tiempo entregar algún aporte nutricional importante a esa guagua y a ese organismo que está generando esta nueva vida dentro. Justamente por las proteínas. ¿Por qué? Porque las proteínas son, dentro de todos los macronutrientes, los que más generan saciedad. Entonces, ¿qué nos va a quitar más el hambre? Un lácteo, por ejemplo, que podría ser con un poquito de almendras o nueces, etcétera. Recordemos que las nueces también tienen omega 3. A las mamás que no les gusta mucho el pescado y que les cuesta comer todas las cosas como del mar, idealmente también incorporen más nueces de lo habitual. Recordemos que las nueces igual tienen una cantidad importante de calorías, entonces tampoco es abusar, un puñadito diario, 2 puñaditos diarios como máximo, a lo mejor mezclando con alguno de estos lácteos para generar un poco más de saciedad. Pero es súper importante que la madre entienda que no es el minuto para hacer dieta. Sin embargo, si tenemos una persona obesa, lo más probable es que coma 50% más de las calorías que necesita en el día. Entonces, si la llevamos a las calorías que realmente debería comer, sí va a sentir que está a dieta, pero no es una restricción calórica importante. Se dice que la madre, la embarazada en general, no debería comer menos de 1.800, 1.500 calorías al día porque se generan estas sustancias tóxicas que yo te digo. Además del lácteo, ¿es una buena salida, y lo pregunto derechamente, por ejemplo, un trozo de un bistec de posta, de algún corte magro de carne, en el caso de que yo diga, ¿sabes qué? El yogur, la verdad, entró ni lo sentí. ¿Un trozo de carne en algún minuto del día? Por supuesto, carnes, pescado, las legumbres también me sirven, pero recordemos que la calidad proteica de una legumbre no es muy buena. Sin embargo, si lo mezclamos con algún tipo de cereal, por ejemplo, lentejas con arroz, porotos con fideos, que llevan el carbohidrato al lado, mejoramos la calidad proteica de esa legumbre y se parece un poco más a una carne, a un lácteo como de origen animal. Otra pregunta, la lactancia, que también es parte de este proceso. Claro, el embarazo termina cuando sale la guagüita y después tenemos un camino largo por recorrer para aquellas que hemos tenido la suerte de poder dar lactancia. Ahí también uno siente un hambre, yo te decía, un hambre voraz. Uno siente que es capaz de comerse todo el mundo y todo lo que pongan por delante. Y ahí también es importante controlar aquello. Sí, lo que pasa es que la lactancia materna, uno requiere 500 calorías extra solamente para formar leche. Entonces, por eso 500. tiene, sí, extra. Más que si te das cuenta que en el proceso de embarazo que estamos formando la guagüita. Entonces, es súper importante entender que nos va a dar más hambre. Eso es súper normal. Pero eso no se condice a comernos todo lo que hay en cualquier parte. La idea es tratar de controlar un poquito y mejorar la calidad de lo que estamos comiendo. Es muy distinto comer 500 calorías a base de frutos secos, lácteos, carnes y verduras y fruta a comer, no sé, de grasas saturadas. Okay. O sea, si nosotros nos comemos un paquete de galletas, de estas típicas, de champán que venden en todas partes, tenemos en el puro paquete las 500 calorías. Entonces, ya de qué estamos hablando. Entonces la idea es tratar de controlar y mejorar la calidad de lo que estamos comiendo y no olvidemos
que la embarazada no está enferma, entonces puede hacer ejercicio igual que una persona que está sin embarazo en el fondo, a lo mejor no de tanto impacto. Correcto. Pero la idea es que mantengamos la actividad física y si vemos que ya partimos el embarazo con obesidad, tratar de incorporar actividad física antes y después del embarazo. Es una buena fórmula para poder recuperar el peso que uno tuvo durante la lactancia de manera más rápida, ya que el organismo va a gastar 500 calorías para producir la leche y eso. Combinar una rutina de ejercicios que probablemente ya se pueda hacer porque la guagüita ya no está en el vientre, por supuesto, muy intensa con la lactancia para poder generar esa baja importante. Ojalá todas las mamás yo he visto muchas mamás que en general antes del embarazo no hacían ningún tipo de actividad física y después se ven con todos estos kilos de más que también tiene que ver un poquito con la depresión postparto, etcétera. Y comienzan a hacer actividad física mucho más intensa y recuperan el peso rápidamente, se puede recuperar el peso en 6 meses y estar en lo que estábamos antes y lo mejoran incluso, entonces mejoran la condición, bajan porcentaje de grasa y todo, entonces depende de cómo psicológicamente miremos este cambio. Si queremos cambiar todo en el fondo, nuestra alimentación, nuestro estilo de vida, justo en este minuto sería como ojalá lo ideal. O sea, hay luz al final del túnel. Hay luz. Recordemos también que es mucho mejor quedar embarazada con un peso normal, obviamente. O sea, ojalá si estamos con pronósticos de tener una guagüita y queremos tener guagüita, tratar de antes cuidarnos, porque eso también ayuda a la fertilidad, nos va a costar menos quedar embarazada. Perfecto, buenísimos los datos. Y si nos toca vernos de nuevo, seguramente vamos a seguir abordando el tema de la ingesta de comida saludable también mientras se cursa un embarazo. Ya recuerden, no hay que comer por 2, que es lo más importante. Katy, que tengas una muy buena semana, te vamos a esperar el otro lunes. Muchas gracias, Cuídate nos vemos. mucho, gracias. 8:54.